No, parece que no. Ya, entonces, chiquillos, voy a compartirles pantalla eh, para que vean la pizarrita virtual, por favor. Así que, si la ven, me lo confirman. Ya. ¿Ven la pizarra, chiquillos? En el chat por Sí, último. sí. Ya, genial. Ya, muchachos. Lo que correspondería ver esta ayudantía o este día viernes sería la teoría del consumidor. Ya, entonces, chicos, ¿ese tema no lo empezó a ver con los profesores o todavía no? Porque hay profesores que parten con ciertos supuestos, con ciertas cosas, antes de los contenidos propiamente tal. Y ya lo vimos. Por lo ¿Sí? menos con el profe de Dickinson, ¿Ya sí, sí? con él ya lo vimos. Ya, buena. Entonces, deberían estar viendo. O sea, deberían todos más o menos ir por el mismo nivel. Ya. Vamos, personalmente, chicos, yo voy a partir con un pequeño repaso y al final de la ayudantía, si es que queda tiempo, nos vamos a ir con un ejercicio, ¿ya? Pero en esta primera instancia no es tanto ejercicio lo que se ve, ¿ya? Después yendo, cuando tengamos ya más fórmula y cosas así, ahí nos vamos a meter de lleno. Entonces, chicos, en la teoría del consumidor, lo que nosotros tratábamos de entender es básicamente analizar el comportamiento de los consumidores que tienen una forma racional de pensar, o nosotros asumimos que tienen una forma racional, ¿ya? Entonces, nosotros partimos de que en la economía hay dos tipos de bienes. Para no ponernos problemas, y dado que nosotros estamos estudiando ingeniería, le ponemos X y Y, ¿ya? Como dos bienes, cualesquiera, y hay distintos tipos de bienes que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, como yo les dije anteriormente, asumimos que toda esta teoría del consumidor se basa bajo un respaldo de un comportamiento racional, ¿ya? Eh, entonces, para este comportamiento racional, nosotros tenemos unos ciertos axiomas que trataban de ayudar a entender qué es lo que se entiende por comportamiento racional, porque lo racional varía mucho dependiendo del lado en que yo me ubique. Entonces, ¿alguno de ustedes sabrá cuáles eran estos axiomas que manejan el comportamiento racional? Si no tienen idea, díganme nomás, chillo, pues no hay problema, porque los podemos ver al tiro. No sé si en el chat algo. No, parece que no. Ahí hay un chat. Exacto, sí. Bien, Nicolás, el axioma de la elección racional. Ya, un modo más explicativo de eso sería, imaginemos que una persona maneja una cesta de consumo. ¿Qué una? Ah, perfecto. Nos dieron un minuto ilimitado. Genial. ¿Qué es una cesta de consumo? Esta cesta lo que trata de hacer es un conjunto de bienes. Uy, les digo al tiro, chillos, que yo tengo mala letra, entonces, si no se entiende lo que escribo, díganme nomás con confianza. Díganme Kevin, por favor no me digan profe porque me hacen sentir viejo. Díganme Kevin no se entiende y lo vemos al tiro. Entonces, retomando la idea, la cesta era un conjunto de bienes que podían ser X, Y, C, A, B, lo que ustedes quieran. Hay cosas ustedes como le ponen a este conjunto de bienes, ¿ya? Y para yo tomar la decisión sobre qué cesta elegir, porque hay distintos tipos de cesta, por ejemplo, un ejemplo más racional. Cuando ustedes van al kiosco de su casa, de la universidad, bueno, pucha, ustedes no han ido a la universidad, pero ya les va a tocar. Cuando vayan ahí, van a pasar por los kioscos. Y en los kioscos ustedes van a tener que tomar una decisión. Por ejemplo, me compro un Chocman y un agua, o me compro una Coca-Cola y unas galletas,
Y todo este tipo de combinación entre dos bienes se entiende como cesta, ¿ya? Entonces, yo como pienso o trato de entender el comportamiento racional, que es el gran supuesto dentro de la teoría del consumidor. Yo lo logro entender con las siguientes cosas. Primero entiendo que existe un concepto de preferencias completas, que, dicho en modo más simple, si yo, por ejemplo, tengo una cesta A y una cesta B, económicamente hablando, este símbolo de aquí, chiquillos, se entiende como prefiero A sobre B. Si ustedes toman los libros de el curso, este simbolito se abrevia, o sea, se entiende como prefiero A sobre B, ¿ya? Entonces, las preferencias completas, retomando la idea, es que si yo tengo dos tipos de cesta, si yo prefiero A sobre B y después prefiero B sobre C, lógicamente yo debería suponer que elegiría A sobre C. ¿Por qué? Debido a que A está sobre B y B está sobre C, A va a ser preferente sobre C, ¿ya? Es como un poco lo que nosotros veíamos en los axiomas de cálculo 1. Bueno, no sé si lo estarán pasando ahora, pero los axiomas de cálculo 1. Ya, con preferencias completas, ¿hay alguna duda ahí, chiquillos, o no? No, no, no. Por mi parte no, ya genial, Nicolás. Supongo que el resto no tendrá dudas. Así que, otro No, chat. profe. ¿Quién dijo profe? Le dije que no era profe. Ay, perdón. No, 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 no. no, tranquila, Sofía. Sí, Ah, ya. Entonces, teniendo claro lo que la preferencia es completa, ya, eh, tenemos que entender otras cosas fundamentales. Primero, el segundo punto es el supuesto de más es mejor. ¿Qué trato de explicar esto? Simplemente va a tratar de explicar que mientras la cesta posea un mayor número de bienes versus otra, y yo tenga los recursos, la capacidad de poder adquirir dicha cesta, voy a tomar la elección racional de ir por la mayor. Entonces, se elige la cesta de mayor contenido. Entonces, chicos, un ejemplo cotidiano. Bueno, a mí me gustan bastante los autos, por ejemplo. Entonces, yo con un presupuesto X podría comprar una cierta cantidad de autos. Pero según este comportamiento racional, si yo pudiese tener infinita plata, infinito estacionamiento, infinito lo que sea, podría, y el pensamiento racional me diría que yo iría por la cesta que tiene más autos, porque tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos y suponemos dentro de la teoría del consumidor, ¿ya? Y el tercer aspecto importante, eh, diríamos que las preferencias son convexas. ¿Qué trata de explicar esto? De que al ser convexas, Pablo Pizarro, que al ser convexas, chiquillos, lo que nosotros entendemos es que buscamos una diversidad dentro de la cesta, ¿ya? O sea, se eligen, ya. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de cómo usted cree que se aplica este principio de preferencias convexas en la realidad? ¿Alguien se le ocurre alguna cosa, algún ejemplo? Ya, sí, Nicolás. Las preferencias convexas lo que trata de buscar o
más que jugar, lo que trata de explicar es que la persona va a tratar de elegir cestas que sean lo más diversas posible. ¿En qué sentido? Diversa en los bienes que posee la cesta. Por ejemplo, una cesta que tenga zapatillas y calcetines, ¿ya? Yo no puedo gastar todos mis recursos por, por los puros calcetines, porque yo en la vida real no ando con calcetines solamente. O sea, algunos andarán en la casa, sí, pero cuando uno sale a la calle, anda con zapatillas y calcetines, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de explicar. Cuando nosotros lo veamos gráficamente, una persona no se va a ir por la cesta que tenga cero zapatillas y puros calcetines, porque no le sirve. Necesita por lo menos, bueno, y ahí vamos a ver cómo vemos ese por lo menos, pero necesita por lo menos un par de zapatillas, ¿ya? Por eso se habla de preferencias convexas. ¿Se entendió un poquito mejor la definición, Nicolás? Ya, genial. Bueno, si no hay más dudas, seguiremos avanzando. Ya. Entonces, yo les dije que esto lo veríamos de una forma gráfica. ¿Cómo se vería esto gráficamente? Vamos a hacer un dibujo. ¿Ya? Aquí tendremos el bien X, el bien Y, y las cestas simplemente, chillos, se grafican como puntos en el plano cartesiano. Dado que tenemos dos bienes, y por eso también ese supuesto es súper importante, al tener dos bienes nosotros lo podemos graficar esto. Entonces diremos que este es X2, este será Y2, este es Y1, y este será X1. Por lo tanto, hoy yo soy terrible malo con los dibujos, chiquillos, así que si no me queda derecha la línea, les pido mil disculpas. Ya. Entonces, este punto y este punto son dos posibles cestas. Diremos que esta es la A y esta es la B. Y de esa forma nosotros graficamos de una forma visual y de una forma matemática el concepto de los bienes para una persona. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo sé que una persona elige esta cesta o elige esta otra? ¿Cómo saber eso? Porque con lo que yo le he pasado de las preferencias convexas, de que más es mejor, de que las preferencias son completas, no tengo un parámetro para medir o para poder distinguir con cuál me quedo. Entonces aquí aparece un concepto que se llama utilidad. ¿Alguien me podrá decir qué es la utilidad? Ando un poco resfriado, tío, así que discúlpeme, pero me voy a sonar. ¿Alguien entiende qué utilidad? ¿Alguna idea? Si no tienen, díganme nomás, chillo. Prefiero que me digan en vez de que... Bien. Oh, Sofía, no te escuché mucho. ¿Puedes repetir, por favor? Donde le da un valor al bien, Se le da un valor al bien. como ¿Cómo una eso? valoración. Una valoración. Sí, ¿Ya? ¿Al bien o a la cesta? al bien. Bueno, en Al bien. realidad una cesta. Sí, es que es distinto decir un bien o una cesta, porque la cesta tiene dos Sí, bienes. una cesta tiene dos bienes, Sí. exacto. Entonces, ¿tú cuál crees que es? No, al bien, sí, al Al bien. bien. Solamente al bien, ¿ya? Sí. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra idea, chicos? Último por el chat o me levantan la manito. Eh, ya. Como decía Sofía, efectivamente se le da un valor, pero no se le da el valor a un bien, se le da el valor a una cesta. ¿Por qué? Entonces, vamos primero a explicar, perdón, que la utilidad se refiere a la satisfacción que se reporta al consumir una cesta. Una cesta. Ya. Ahora la explicación del millón, ¿por qué a la cesta y no al bien? Porque nosotros no podemos de antemano saber qué tipo de bien estamos comparando. Entonces, es como que metamos todo
a una misma máquina y tratemos de que ese todo lo evaluemos. Por ejemplo, tú cuando tomas 11, no tan solo te basta con tomar, no sé si comerán pan, yo en mi casa se come re poco pan, pero hay gente que come pan, palta, el té, el azúcar que le agregáis al té, entonces son muchos bienes para un solo concepto que es la 11. Entonces, la sexta trata de medir, bueno, en este caso los limitamos a dos, pero cuando vean más, si tienen más cursos de economía, van a ver que la sexta se agranda con más de dos bienes, pero para efectos de este curso, tomemos dos bienes, que son ya el pan y el té. Entonces, la 11 compenetra los dos. Entonces, la utilidad que yo tengo es en base a la sexta, porque la sexta me permite a mí medir qué tan satisfacción tengo o no al tener cierta cantidad de los bienes para efectos de la 11. ¿Se entendió un poquito mejor la explicación de por qué va a los dos, a la sexta en la satisfacción? ¿O no? Nada. Sí, profe. Digo, sí, sí, que bien. No, tranquila. Ya, genial. Entonces, si tienen esa idea ya más clara, aquí aparece un concepto que ustedes deberían haber visto, y si no, vamos a verlo ahora, que es cómo, ya, la utilidad me permite reportar la satisfacción que tiene el consumidor al, valga la redundancia, consumir dicha sexta. Pero ¿cómo veo esa satisfacción? Porque, como dijo Sofía, se le agrega un número a un bien, pero como ya corregimos, el número se le agrega a la sexta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le meto ese número? ¿Cómo sé que la sexta A el número 100 o la sexta B el número 50? ¿Cómo lo sé, por ejemplo? Y aquí aparece un concepto que es la función de utilidad. La función de utilidad. F de U. Yo le ponía cuando daba el ramo. F de U. Entonces, ¿qué explica este F de U? Al ser una función, es una operación que generalmente se agrega con el símbolo U, que tiene dos valores, que son, o sea, que tiene dos entradas, que son los bienes, X e Y. Ya. ¿Y qué hace esta función de utilidad? Lo que hace esta función de utilidad es asigna un número real a cada secta consumida. Entonces, de esta forma, mediante la función de utilidad, nosotros podemos medir cuál es la utilidad de cada secta y cuando tengamos dicho valor, podemos cortar el queque, por decirlo de alguna forma, con cuál secta va a quedarse cada persona. ¿Ya? ¿Qué más importante es saber de esta función de utilidad? Que esta función de utilidad es ordinal. ¿Qué significa eso? Que no es un valor gráfico, no es un valor como que nosotros podamos hacer alguna operación con él. Es simplemente como un sistema de referencia. Cuando nosotros en física veíamos el sistema de referencia, el eje X, el eje Y y todas las cosas, aquí pasa algo muy similar. No, no tan similar como los ejes, pero lo que nos permite a nosotros la función de utilidad es dar un número que permite decir, ya, este número es mayor que este otro, pero no puedo interpretar nada más. A eso se refiere con ordinal. Es simplemente aplica un sistema de referencia. Ya. Entonces, ¿alguna duda con función de utilidad, chiquillos? Con este nuevo concepto que estamos viendo. No nada, no nada, si todo. Me perdí en la introducción. Cualquier cosa sirve. Ahí tengo un chat. Se entiende. Ya, genial entonces. Entonces, aquí cuando aparece, ya teniendo la función de utilidad, aparece un concepto que a mí me permite entender más o menos cuándo yo quedo satisfecho con un bien. Por ejemplo, a todos nos gusta tomar líquido, o sea, todos tenemos que tomar líquido porque el cuerpo nos pide líquido. Algunos toman agua, otros toman bebida, otros toman jugo, lo que sea. Y analicemos una persona que toma bebida. Si la persona está muy sedienta, por ejemplo, una bebida le va a venir bien.
2 le van a venir muy bien. Y si le empezamos a decir 3, 4, 5, 6, y le empezamos a incrementar el número de bebidas que les damos, va a llegar un punto que la persona nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy chato de bebida, no quiero más bebidas. Y si comparamos ese punto versus el primero, que yo les dije que era cuando la persona estaba igual de sedienta, pero, me salió un gallito, disculpen, o estaba igual de sedienta, pero le dimos una sola bebida, como que la valoración de dicho bien, en ese caso, es distinto. Cuando me dan una unidad a cuando me dan infinitas unidades del mismo bien, porque ya va a llegar un punto que va a llegar un punto que me da lo mismo ya tener más del bien, porque ya estoy chato de este bien. Entonces, para yo medir eso, aparece el concepto de utilidad marginal. Entonces, como les dije, la utilidad marginal, voy a mutearme. Ahora sí, como yo les decía, la utilidad marginal mide la utilidad adicional que reporta consumir una unidad del bien más, una unidad más del bien, ahí se lo mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la definición teórica de lo que es la utilidad marginal. Entonces, yo con esta explicación, muchachos, ¿a alguno de ustedes se le ocurre la forma de cómo tendrá, forma la función de utilidad marginal? ¿Alguno se le ocurre, chiquillos? ¿Alguna idea, algo por el estilo? Ya. Decreciente. No veamos tanto, Nicolás, si es creciente o decreciente, sino la forma que yo tengo de calcular una utilidad marginal. La utilidad marginal se puede calcular entre la abscisa y la ordenada, ¿no? Como dependiendo del consumo y del bien, ¿puede ser? ¿Ya? Entre la abscisa y la ordenada. Sí, como un tipo dependiente, ¿puede ser? Ya va súper bien, va súper bien. Pero eso todo ese análisis que tú haces tiene un nombre matemático en una pura operación. El TMCC, ¿o no? El TMCC. Sí. No, no tan así. O sea, Ah, tiene una parte, pero va por ahí. ya. No es la cabalidad. Eh, ¿Alguna otra idea, chiquillos? ¿No nada? Parece que no. Las derivadas, pues, muchachos. ¿Qué hago? ¿Qué gano yo cuando derivo, po? Cuando yo derivo, trato de ver la variación adicional que se hace sobre una función en el punto anterior o siguiente. Esa es la definición de una derivada, ¿ya? Entonces, si yo trato de ver aquí, ¿cómo me varía obtener o consumir una unidad de más del bien? Y quiero ver cómo eso varía en mi función de utilidad, yo tengo que verlo con la derivada, porque esa es la fórmula de hacerlo, ¿ya? ¿Se entendió esa explicación de por qué vamos a utilizar la derivada o no? Ahí en el chat. Sí, ya. Supongo que si nadie más dice, ¿se entendió? Entonces, como nosotros calculamos la derivada, y por lo que hemos visto en cálculo 1, la derivada se hace con o sea, después lo van a ver en cálculo 3, se puede hacer con 2 o 3 entradas de una función, pero aquí lo vamos a hacer con una nomás. Aquí aparecen dos tipos de utilidades. La utilidad marginal del bien x, que se define como la función de utilidad, o sea, perdón, la derivada de la función de utilidad respecto a x, y la utilidad marginal de y, que se define como la derivada de la función de utilidad respecto a y. ¿Ya? Esos son los dos tipos de utilidades marginales que vamos a ver en este curso. ¿Ya?
Entonces, ¿ustedes creen que a lo largo de, si nosotros graficáramos toda la función de, o sea, toda la utilidad marginal de los bienes, sería creciente o decreciente esa curva a lo largo del tiempo? ¿Qué piensan ustedes? No nada, no nada. A ver, pensemos, pues, chicos. El mismo ejemplo del tipo con las bebidas. Si yo en el primer caso le daba una bebida, él estaba muy feliz, pues. En la segunda iba a estar también feliz, en la tercera iba a estar más feliz, pero ya llegaba un punto donde él quedaba chato si yo le daba bebida. Entonces, ese punto se llama como el punto de insatisfacción, donde ya tú no quieres nada más, y ese comportamiento, si lo analizamos, me dice que mientras más cantidad del bien me da, menos satisfacción me reporta, hasta un punto donde yo ya no quiero más. Entonces, con ese análisis, eh, la utilidad marginal tendría una curva decreciente a lo largo del tiempo. ¿Se entendió eso, chiquillos, de por qué es decreciente? Si no, bueno, si no hay... Ah, ya, genial. Ya. Entonces, ya teniendo todos estos conceptos de utilidad, utilidad marginal y todas las cosas, aparece un nuevo tema que me imagino que ustedes lo habrán visto, se llama curva de indiferencia. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta curva? Bueno, como dice el nombre, la curva de indiferencia trata de conectar todas las cestas que reportan la misma satisfacción para un cliente, para una persona, perdón. ¿Ya? Une todos los puntos, une, o sea, todas las cestas. ¿Ya? Entonces tratamos, como la curva de indiferencia, como bien les dije, conecta todas las cestas que manejan el mismo nivel de satisfacción por una persona, y esta se podría ver gráficamente como de esta forma. Así, por ejemplo, ¿ya? Donde el punto A, que tiene IA y XA, maneja la misma satisfacción que el punto B, que tiene XB e IB, ¿ya? Entonces, qué podemos desglosar de acá? Como yo les dije, en el caso anterior, en la función de utilidad, nosotros derivábamos para ver las utilidades marginales. Aquí podríamos también tratar de derivar. Y cuando derivamos aquí, encontramos una pendiente, la cual me muestra la relación de sustitución entre los bienes. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a poner aquí, relación de sustitución entre los bienes. ¿Ya? Entonces, esta se puede abreviar como, vamos a hacerlo con RMS, relación marginal de sustitución. Ah, Carla Silva. Bueno. Tiene una relación de sustitución entre los bienes que me permite entender a mí cuánto estoy dispuesto a cambiar de un bien para mantener la utilidad final de mi función de utilidad por otro bien. A ver, suena un poco engorroso,
pero al fin y al cabo, si lo vemos simplemente, es cuánto estoy dispuesto a cambiar de X. Voy a dar de hacerlo. ¿Cuánto estoy dispuesto a cambiar de X para obtener en Y, pero con la intención de dejar siempre constante mi utilidad total o final, que es la que nosotros calculábamos en la función de utilidad? ¿Ya? Entonces, esto medía la tasa de cambio a una utilidad constante ¿ya? Esto, dado que si nosotros vemos la forma de la curva de indiferencia, que es la verde que está en el gráfico, nos damos cuenta de inmediato que es de carácter negativo, ¿ya? Y la función matemática de esto es relación marginal de sustitución, se define matemáticamente como menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda sobre curva de indiferencia? Si no, si sí. ¿Alguna cosita? Ya. Puede ser recta curva, puede ser recta o también curva. Después vamos a ir viendo distintos tipos de funciones de utilidad que van a dar pie a distintos tipos de curvas de indiferencia. ¿Ya? Porque si te das cuenta, estas están directamente relacionadas aquí. La pendiente de la curva de indiferencia es el cociente entre las utilidades marginales que dependen de la función de utilidad. Así que puede haber de los dos tipos. Y después van a ver que existen otros tipos también. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Con confianza nomás, muchachos. Si tienen duda de lo que sea, en realidad, pregunten nomás. Prefiero que me pregunten nomás en vez de que se queden con las consultas. Si no, parece que no. ¿Ya? Bueno, y el aspecto final es el mapa de curvas de indiferencia. Para cerrar el tintero, es un mapa de curva de indiferencia. Entonces, ¿qué hace este mapa de curva de indiferencia? Nuevamente tomamos el gráfico, X e Y, y como yo les dije al compañero recién, voy a tener distintos tipos de forma de curva de indiferencia, y a su vez voy a tener distintos niveles de curva de indiferencia. Imaginemos ahora un caso más curvo. Esta va a ser una curva de indiferencia 1, una curva de indiferencia 2 y una curva de indiferencia 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante entender de acá? Primero que nada, que como estas son de nivel distinto, ¿ya? No pueden interceptarse entre sí. Entonces, primer dato. ¿Ya? Y segundo, que una pregunta, muchachos, ¿cuál creen que va a ser más, si yo les diera a elegir, elija la curva 3, 2 o la 1, ¿con cuál serían ustedes? ¿O con cuál les gustaría ubicarse? Con la 3, ¿Ya? ¿Por qué, Sofía? porque dependiendo del punto de utilidad donde se ponga en la curva de indiferencia, va a ser como, podríamos decir que una curva de indiferencia más estable. ¿Ya más estable, tú decís, Aparte de como la el utilidad término? marginal, sí, aparte de la utilidad marginal varía entre las tres curvas de indiferencia. Por eso Ya, me sí. quedaría con la tercera. Ya, bien, está súper buena la explicación. Igual como dijo Nicolás, a grueso modo, también, a modo de síntesis, chiquillos, traten de elegir siempre la que está más lejos del origen. Después la siguiente, bueno, estamos en la hora ya casi, pero después la siguiente ayudantía iremos viendo cómo yo me muevo de una curva a otra en realidad, pero a grosso modo también traten de entender de que mientras más lejos del origen estoy,
más posibilidad de agarre tengo yo, por así decirlo. Imaginemos la curva 1. Su máximo en ambos lados, voy a ponerlo acá, va a ser esto, supongamos. Pero si nosotros nos vamos a la curva de utilidad 3, el máximo, bueno, me faltó línea ahí, pero está mucho más desplazado en comparación a su predecesor, que es el 1. Entonces siempre tratan de buscar como lo más lejos del origen que nos podamos ubicar, porque tienen como más posibilidad de agarre, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y eso, pues, chiquillos, por hoy día. Porque tipos de función de utilidad no han visto todavía, ¿verdad? O ya están viendo eso. O sea, vimos lo de como derivar la función, ¿Ya? algo así, como ubicar la función de utilidad para cada uno de los bienes, como el X y el Y. Eso es como que llegamos a ver. Ya, pero no han visto todavía Cobb Douglas, ni sustitutos perfectos, ni nada de esa cosa. No, Ya, entonces estamos bien por lo que hoy día. Eso, voy a pararla. Ahí en chat, disculpa, otro chat. Ya, en la sección de Nicolás, sí. Dice que han visto. Ya, pero eso no es complicado. Vamos a dejarlo para la ayudantía que viene y así vamos a hacer los ejercicios. Eso, voy a cortar así. Ya, genial. Entonces voy a dejar de compartir y voy a dejar la grabación.